Bien. Bien, entonces, decíamos que a la hora de determinar qué esfuerzo le va a transferir la losa A a la viga 1, teníamos que preguntarnos de qué, de qué manera iba a trabajar esa losa, en cuanto a si iba a trabajar como una losa unidireccional o como una losa cruzada. Como se trata de una losa cruzada, la manera de determinar la transferencia de esa losa para la viga 1 va a ser a través de los coeficientes de la tabla de Marcus. Entonces, la idea era identificar, ¿se acuerdan cómo se trabajaba con la tabla de Marcus? Teníamos que ver cómo estaba sustentada la losa, en este caso tiene 4 apoyos simples, entonces íbamos a las tablas de Marcus, porque hay una tabla para cada configuración, y elegíamos esta, que es la tabla 12.1, que ustedes la deben tener por ahí a mano. Entonces, si todos están con el dibujito ese de la barra de la losa simplemente apoyada en los 4 bordes, van a ver que los coeficientes que están disponibles ahí son los MX, MI, RX y RI. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Todos están identificando eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto, bien. Hola, Entonces, ¿repetí, profe? sí, decía que, a ver, las tablas de Marcos tienen diferentes, hay diferentes tablas, digamos, y hay una tabla para cada tipo de sustentación. O sea, por ejemplo, hay una tabla como esta, que está considerando las losas cruzadas que tienen 4 bordes que representan para ella apoyos simples. Después, por ejemplo, nos podemos llegar a encontrar con otra losa cruzada que tenga 3 bordes simples, pero que, por ejemplo, uno de sus bordes constituya para ella un empotramiento. Entonces, bueno, los coeficientes que salgan de esta tabla van a ser diferentes a los de esta. Hay otra tabla de Marcus para este caso. Después por ahí nos encontramos con un caso en donde la losa tenga 2 bordes empotrados. Entonces, bueno, ahora hay que buscar la tabla con los 2 bordes y así sucesivamente. Entonces, para este ejercicio, como la losa tiene 4 bordes que constituyen para ella apoyos simples, tendríamos que buscar este dibujito en la tabla de Marcus. Y vamos a ver que en esa tabla de Marcus, los coeficientes disponibles son del tipo MX, MI, RX y RI. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo o hay alguna duda? Sí, estamos bien. Bien. De los 4 coeficientes que tiene esta tabla, ya vimos en su momento, estos 2 sirven para calcular los diagramas de momento de esta losa. Por ejemplo, este nos va a permitir para calcular el máximo de este diagrama de momento, que va a tener esa forma, por la manera en que está vinculada la losa, y este coeficiente me iba a permitir averiguar cuál era el valor máximo de este otro diagrama de momento. Esto ya lo aplicamos cuando quisimos aprender a calcular los máximos de los momentos, de los diagramas de momento flexor de una losa cruzada. Pero nunca habíamos utilizado hasta el momento estos coeficientes. Entonces, este coeficiente Rx nos va a permitir justamente averiguar cuánto le va a trasladar la losa a este apoyo y a este, que es justamente lo que estamos buscando. Estamos buscando averiguar cuánto le traslada la losa a ese apoyo, que en este caso es una viga. Eso con el coeficiente Rx. Y los coeficientes Ri nos van a permitir, ahora vamos a ver cómo, averiguar cuánto le traslada la losa a estos otros bordes. Coeficiente Ri. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? De la misma manera que lo hacíamos en los momentos. No sé si ustedes recuerdan que nosotros
el momento flexor, por ejemplo, el momento mx, lo obteníamos multiplicando al coeficiente que sacábamos de la tabla por la carga que había sobre la losa por la menor longitud de la losa elevada al cuadrado. Esa era la manera de obtener el momento máximo en un determinado diagrama. Multiplicábamos el coeficiente de la tabla por Q por L al cuadrado. Tabla por Q por L al cuadrado. Y en L poníamos siempre la menor longitud que tuviera la losa. No importaba si estábamos mirando acá o acá. Era la menor longitud de la losa. Ya estaba contemplado en el coeficiente esto. Y con eso obteníamos el momento en X. De la misma manera, si queríamos obtener el máximo momento en Y, lo que hacíamos era poner el valor de la tabla de ese coeficiente, ahora acá, y multiplicar otra vez por la misma carga y la misma menor longitud al cuadrado. ¿Lo recuerdan a esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ahora vamos a aplicar la misma fórmula, pero para calcular, en este caso, no el diagrama de momentos de la losa, que ya se ve que lo hicimos, sino cuál es la transferencia que la carga le va a hacer a la viga 1. Entonces, concretamente acá, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ir a la tabla y buscar el coeficiente correspondiente. ¿Cómo entrábamos a la tabla? Siempre, ¿se acuerdan? Dividiendo la menor longitud por la mayor. ¿Lo recuerdan a eso? O sea, acá uno, para ordenar esto, uno diría, bueno, ¿cómo calculo lo que le transmite la losa a la viga? Bueno, yo diría, losa cruzada, entonces, Marcus. La tabla de Marcus. Voy a esta tabla de Marcus. Y entro siempre con el cociente entre las longitudes. ¿Se acuerdan? La longitud más chica sobre la longitud más grande. Eso me va a dar en este caso 0,75. ¿Y ahí qué hacía yo? Me preguntaba cómo había llegado al 0,75. Si había llegado haciendo LX sobre LI o haciendo LI sobre LX. ¿Se acuerdan? Porque eso me iba a indicar si tenía que entrar a la tabla por arriba o por abajo. ¿Lo recuerdan esto? Estamos repasando el uso de la tabla de Profe, quiere entrar una compañera. Dale, a ver, espera que me fijo. Sí. Ahí están. Bien. Ok. Decía, acá lo que estamos haciendo es repasar el uso de la tabla de Marcus. ¿Se acuerdan cómo era? ¿Cómo entraba yo a la tabla de Marcus? De las dos longitudes de la tabla. Y siempre haciendo el cociente de manera tal que el resultado me diera un número menor a 1. O sea, tenía que dividir la menor longitud de la losa por la mayor. En este caso tengo que hacer 3 dividido 4, no 4 dividido 3. Cuando hago 3 dividido 4 me da 0,75 y lo que veo es que yo para llegar a 0,75 lo que hice fue dividir la menor longitud, o sea la longitud en este caso X, sobre la longitud Y. Quiere decir que como hice esto, voy a entrar a la tabla por la parte de arriba. Para los que no están muy familiarizados con la tabla, fíjense que esa tabla en la columna de la izquierda, en el encabezado dice LX sobre LI, pero en el pie de esa columna dice LI sobre LX. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo llegue a este número por haber hecho LX sobre LI, voy a tener que entrar a la tabla, a esa columna por la parte de arriba. Pero cuando yo, haciendo esta cuenta, haya hecho LI, voy a tener que entrar por la parte de abajo. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si esta losa, en lugar de ser de 3 por 4, hubiera sido de 4 por 3? Cuando yo hacía
3 dividido 4 hubiera hecho LI sobre LX. Quiere decir que ahí en este caso hubiera entrado la tabla por abajo. No sé si queda claro esto. Sí, profe, Sí, profe. se entiende. Bien, entonces, entramos a la tabla por arriba, buscamos el número 075, nos ubicamos en ese renglón, y de ese renglón levantamos los dos coeficientes que estamos buscando, el coeficiente Rx y el Ri. O si quieren, en particular, como estamos calculando la viga 1, levantemos solamente el coeficiente que nos interesa por ahora, que es el coeficiente Rx. Entonces, 0,75, ¿qué coeficiente Rx tiene? Se entiende por qué es X, ¿no? Porque es este borde. Cuando sea este borde será Ri. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿es lo mismo REX o no? No, eso, el E es de empotramiento. Entonces, vos te va a aparecer un Re cuando haya un empotramiento en la losa. Esta losa no tiene empotramiento. Ah, ok. Bien, mirando otra tabla. Fíjate Sí, en sí, la estoy tabla. viendo otra. Ahí Claro. voy a buscar bien. Dale, fíjate la tabla que tenga los 4 bordes, así como te estoy señalando ahora, y que no estén punteados, que sean 4 bordes Ahí la llenos. encontré. Ahí la encontré. Dale. Entonces, ¿cuál es el coeficiente Rx de esa tabla para el renglón 0,75? 0,263. Sí, eso. Perfecto. Estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? Sí. Sí, profe. Fíjense que si hubiéramos entrado por abajo, el coeficiente que nos hubiera dado era 0,404. ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Digo, por eso ahí está el riesgo de entrar. Tenemos que entrar por arriba, porque el 0,75 que estamos buscando lo logramos haciendo 3 sobre 4, en donde X es 3 e Y es 4. XY busco por arriba. Si para llegar a 3 sobre 4 hubiera hecho IX, tenía que buscar por abajo los 0,75 y me hubiera dado 0,404. Pero bueno, no es el caso. Acá nos dio Rx igual a 0,263. Entonces, yo voy a calcular la transferencia de la losa a esa viga con la formulita que habíamos descrito recién. O sea, voy a multiplicar el coeficiente de la tabla por la carga sobre la losa por la longitud menor que haya en la losa elevada al cuadrado. Entonces, vamos a transcribir los datos a la fórmula. El coeficiente de la tabla, acabamos de ver, es 0,263. La carga que hay en la losa es 750 kilos por cada metro cuadrado. Es la carga que va a haber acá arriba. Es la carga del ropero, si es un dormitorio, la carga del ropero, la carga de la cama, la carga del revestimiento del piso, toda la carga que va sobre la losa, que después se va a ir transfiriendo. Entonces acá ponemos 750. Kilos sobre metro cuadrado, que es como medimos la carga sobre una losa, sobre un elemento superficial. Y a esto lo multiplicamos por la menor longitud de esta losa, que es 3 metros, y elevamos al cuadrado a ese valor. Entonces, a ver, ¿cuánto va a dar esto? A ver si alguno puede hacer la cuenta. 0,263, 750, y acá directamente hagamos 9, porque es 3 al cuadrado, ¿sí? 1775,25. 1700, 76 ya redondeado. redondeamos para arriba, ¿Estamos todos de acuerdo con eso?
1700, 1776 sería. Sí, profe. Bien, Sí. vamos a las unidades. Esto da en metros cuadrados, que se van a cancelar con estos metros cuadrados. Así que esto nos queda en kilos. ¿Se entendió lo que hice con las unidades? Sí, 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 porque profe. se cancela, Sí, ¿no, profe. profe? Claro, porque acá sería 9 metros cuadrados. Entonces, esos metros cuadrados con estos metros cuadrados de abajo se cancelan y nos queda en kilos. Díganme si hay alguna duda o si estamos de acuerdo. ¿Todos estamos de acuerdo con el número y con la unidad? Sí, profe. Sí. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Este número, 1776 kilos, es la carga total que se le va a transferir a la viga 1. Pero la viga no va a recibir... A ver, esta sea la viga. La viga B1 que tiene 3 metros de largo. Esta viga B1, vamos a ponerla acá, que tiene 3 metros de largo, está apoyada en la columna 1. La columna 2. Profe, Sí, disculpe, pero la anterior no lo entendí. Pasa que estaba copiando. dale, contame, ¿qué parte? ¿Qué es lo que no entendiste? ¿Cómo llegamos al 1776? ¿A partir de esto o cómo sacamos los coeficientes, todo? No, a partir de lo último. 0,263 por 750 por 3 al cuadrado. ¿Eso? Sí. Bueno, acá vos tenés 0,263 es el coeficiente de la tabla que sacamos. 750 es la carga que hay sobre la losa. Es un dato del problema, digamos. Vos ya calculaste la losa, porque ¿cómo calculás una estructura? Primero calculás las losas, después las vigas, después las columnas y después las bases. Entonces, se supone que cuando vos estás calculando una viga, calculaste la losa que estaba arriba, vos ya sabés cuál es la carga que había en la losa. Entonces, para este problema, nosotros suponíamos que la carga que había en la losa era de 750 kilos por metro cuadrado. Entonces, por eso ponemos acá 750. Y en cuanto a la longitud, la fórmula esta nos dice que hay que poner de las dos longitudes que tiene la losa, la más chica, y elevarla al cuadrado. Entonces, si la longitud de esta losa más chica es 3, tenés que elevar 3 al cuadrado, esto da 9. 9 por 750 y después multiplicarlo por 0,263. Me dijeron que daba este número. ¿Vos lo hiciste Sí. y no te da eso? No, sí. Pasa que no entendía el cálculo. Ahora más o menos me queda claro. ¿Y ahora más o menos lo entendiste o no? Sí. Ah, perfecto. Bien, entonces, esto da 1775,25. Nosotros vamos a redondear al entero y si tomáramos 1775, que es lo que nos indica la matemática, estaríamos descartando ese 0,25, que en realidad existe, y estaremos poniendo una carga más chica que la verdadera. Entonces, si vamos a redondear, redondeamos para arriba. Entonces, tomamos 1776, que es un poquito más de 775, pero no nos quedamos cortos. Como les decía hoy al comienzo de la charla, siempre redondeamos para arriba para ponernos del lado de la seguridad. Entonces, por ese motivo, tomamos 1776 kilos. Ahora, como les estaba diciendo, este dato que nos está dando la fórmula, está diciendo que la losa a la viga 1 le va a transferir 1776 kilos, pero no se los va a transferir en un punto. Y o acá o acá. Nosotros sabemos que la transferencia va a ser
como la de una carga distribuida, perdón, uniformemente repartida. O sea, esos 1.776 kilos están repartidos a lo largo de toda la longitud de la viga, no le caen en un punto. Por eso estaba haciendo el esquemita este. Yo tengo la viga 1 apoyada en sus dos columnas, acá está la losa, y estamos diciendo que la losa le transfiere 1.776 kilos. Pero, como decía recién, no se los transfiere en un punto, se los transfiere a lo largo de toda su longitud. Quiere decir que nosotros tendríamos que hacer esa distribución. ¿Qué haríamos? Diríamos que, en realidad, si bien esto es lo que le transfiere la losa a la viga, nosotros, a la carga distribuida que vamos a tomar para representar esa transmisión, la vamos a calcular de esta manera. Vamos a decir que la carga que representa la transferencia de la losa va a ser igual a esos 1.776 kilos dividido la longitud de la viga. O sea, vamos a distribuir esa carga uniformemente a lo largo de la longitud de la viga. Me salió el 3 medio torcido, vamos a escribirlo un poquito mejor. Ahí. Entonces, háganme esta cuenta. 1.776 dividido 3. $596. 592. 592. Entonces, en realidad, la carga distribuida que nosotros vamos a considerar va a ser, ¿cuánto me dijeron? 500. 92. 592. ¿Y en qué unidad? En kilos sobre metro. Que es como debería ser la carga distribuida aplicada a un elemento lineal. A un elemento superficial se lo mide en kilos por metro cuadrado. Unidad de fuerza por unidad de superficie. ¿Por qué? Porque la losa es un elemento superficial. Ahora, la viga, que es un elemento lineal, tiene que tener una carga en unidades de fuerza, como la losa, pero dividida unidad de longitud, no de superficie. Superficie para la losa, longitud para la viga, porque la viga trabaja según una longitud nada más. ¿Está claro? Entonces, la primera parte del ejercicio, la primera carga, la transferencia de la losa a la viga, ya la hemos resuelto. 592 kilos sobre metro. ¿Se entendió? Sí. Bien, repasamos rápidamente qué hicimos. Nos preguntamos si la losa era una losa cruzada o unidireccional. Resulta que era una losa cruzada. Entonces dijimos, bueno, automáticamente este problema me lo va a resolver Marcus. Me voy a la tabla de Marcus correspondiente. Entro como siempre a la tabla, viendo el cociente entre las longitudes, siempre arriba la longitud menor y abajo la longitud mayor. Eso me da 0,75. Me fijo si era por arriba o por abajo, entro a la tabla, saco el coeficiente. Aplico la fórmula de siempre y llego a la transferencia total. A lo que le transfiere totalmente la losa a la viga. Y a ese valor lo reparto en toda la longitud de la viga. Entonces digo, la transferencia de la losa a la viga 1 no es 1.776, sino que es 592. 592 kilos sobre metro. Ya tengo resuelta esta parte, la primera parte. Ahora tendríamos que pasar a ver cómo determinar el peso propio de esa viga. Entonces borramos acá, total ustedes pueden capturar la pantalla o ver el video de vuelta, creo que lo voy a poder borrar si me dejan. Vamos a ver la segunda parte de esta fuerza.
el peso propio. ¿Cómo determinar el peso propio? Entonces, dijimos que para determinar el peso propio íbamos a apelar al concepto de peso específico, ¿eh? Habíamos dicho que peso específico es igual a peso sobre volumen, y entonces despejábamos de acá el peso, ¿eh? Entonces la fórmula esta nos estaba indicando que si nosotros podemos determinar el volumen de algo y saber de qué está constituido para poder multiplicarlo por el peso específico de ese material, podemos obtener el peso, ¿eh? Obtenemos el peso de algo a partir del conocimiento de su volumen y del material con que está constituido. Entonces, acá nosotros nos encontramos con dos cuestiones. Primero vamos a tener que determinar cuál va a ser el volumen de esa viga, y por otra parte, cuál es el peso específico del hormigón armado, porque esta viga la vamos a hacer de hormigón armado. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen de la viga? Bueno, necesitamos saber el tamaño de la viga. Entonces, de alguna manera, que lo vamos a ver más adelante, nosotros tendríamos que poder determinar la sección de la viga, ¿eh? La viga esta, la rodaja, yo corto la viga, la rodaja, en general, para una estructura de hormigón armado, va a ser una sección rectangular, A ver, vamos a definirlo acá abajo. En general, las vigas tienen una sección rectangular determinada, definida por un ancho B y una altura D. Entonces nosotros, en este momento del ejercicio, tenemos que saber qué tamaño tiene la viga, si no, no podemos avanzar. Entonces, si bien es cierto que nosotros ahora no lo sabemos, yo les voy a explicar cómo calcularlo cuando empecemos el dimensionamiento, pero supongamos, permítanme esto, que nosotros ya sabemos que esta viga tiene, por ejemplo, 20 centímetros de ancho, la sección, y 60 centímetros de altura. Aceptemos por un momento que esas son las dimensiones de la viga. No me pregunten cómo llegamos a esos números. Yo después les digo cómo, cuando hagamos un ejercicio de dimensión. Pero por ahora, supongamos que nosotros ya sabemos que esta viga va a ser de 20 por 60 y también, eso lo sabemos, va a tener 3 metros de largo. Entonces, el volumen de la viga sería, vamos a poner todo en metros para que nos dé el volumen en metros cúbicos. El volumen sería 0,20 metros por 0,50 metros por 3 metros. ¿Están de acuerdo con ese número? Con cómo lo estoy expresando. 20 centímetros, 60 centímetros, 3 metros. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo estoy poniendo todo en metros. Díganme cuánto da esto. 0,36 medio, profe. Repetime, por favor. 0,36. A mí igual, profe. A mí también, profe. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Sí. Ese es el volumen de la viga. Esta viga de 3 metros de largo, que tiene 20 centímetros de ancho y 60 centímetros de altura, ocupa un volumen en el espacio medido en metros cúbicos de 0,36. Ahora bien, el material con que está constituido es hormigón armado, o va a ser hormigón armado, lo que nosotros tenemos pensado. Entonces necesitamos conocer ese dato. ¿Cuál es el peso específico con armado? Ustedes, en la tabla que utilizamos en su momento, tienen más o menos todos los pesos específicos de los materiales utilizados en la construcción. Yo creo que la tabla la subí al grupo. Si alguno no la tiene, avise y que el grupo se la pase. Pero bueno, el número ese que está en esa tabla es 2.400 kilos por metro cúbico.
Es el otro dato que necesitamos y que está en la tabla. Entonces, en definitiva, aplicando esta fórmula, peso igual a volumen por peso específico, yo voy a obtener el peso de la viga. Volumen, 0,36 metros cúbicos. Peso específico, 2.400. Kilogramo sobre metro cúbico. Y acá está la razón por la que yo les pedí que pusiéramos esto, que si bien lo medimos en general en centímetros, acá lo pusiéramos en metros. ¿Por qué? Para que nos den metros cúbicos y acá podamos cancelar estos metros cúbicos de acá con estos metros cúbicos de acá. Entonces, si hacemos 0,36 por 2.400, vamos a tener el peso de la viga. Profe, sería 864 kilogramos. ¿Qué opina el resto? ¿Le dio eso también? Sí, profe. Sí, a mí también. También me dio eso. ¿Y qué sucede? Otra vez, a ver, ¿dónde estamos parados? ¿Qué quiere decir esto? Si yo agarro una viga de hormigón armado de 3 metros de largo, que tenga una sección de 20 por 60 y la pongo arriba de una balanza, el fiel de la balanza me va a marcar 864 kilos. O sea, esa viga pesa 864 kilos. Pero claro, yo el peso, otra vez, vuelvo a lo de antes, no lo puedo considerar como una carga puntual, ubicado en algún punto de esa viga, sino que esos 864 kilos van a estar distribuidos a lo largo de los 3 metros de longitud que la viga tiene. Estamos en el mismo caso de antes. Antes era 1776, pero en realidad no era una carga puntual de 1776. Acá diríamos, es 864, pero no están ubicados en un punto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que hice antes. Voy a distribuir esa carga a lo largo de la longitud de la viga. O sea, a esos 864 kilos los voy a expresar como una carga distribuida uniformemente repartida. Entonces voy a hacer la misma cuenta que hice antes. O sea, para considerar la carga que representa al peso propio de la viga, voy a dividir estos 864 kilos por esos 3 metros de longitud que tiene la viga. ¿Cuánto les da? Me da 2,88 a mí. ¿Estamos todos de acuerdo con ese número? Sí, profe. Perfecto. Quiere decir entonces que tenemos el segundo término de lo que estábamos buscando. Ahora sabemos que para representar el peso propio de la viga, el número es 288 kilos por metro. Otra vez, tenemos una carga que representa kilos por unidad de longitud, porque estamos hablando de una viga. Bien. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. Sí, profe. Vamos por el último término, el peso del tabique que va arriba. Y el camino elegido va a ser muy parecido, como estábamos hablando hoy más temprano. Va a terminar siendo el producto de un volumen por un peso específico. Obviamente estaremos hablando de otro volumen y de otro peso específico. Entonces, necesitamos, a ver, estamos queriendo calcular el peso del tabique. Entonces, necesitamos conocer el volumen del tabique. Tenemos que calcular el volumen del tabique. Es decir, necesitamos saber el espesor del tabique, la altura del tabique y el largo. El largo ya sabemos que como está en esta viga es de 3 metros. El espesor también ya nos lo dijeron. El espesor va a ser de 15 centímetros.
Y lo que nos quedaría por determinar entonces, si sabemos el largo y el espesor, nos falta conocer la altura del tabique. Y para determinar la altura del tabique también necesitamos revisar revisar la documentación del proyecto. O sea, la persona que está a cargo del proyecto, así como nos mandó a calcular esta viga sobre esta losa y nos dijo que acá va a ir un tabique de ladrillos macizos o ladrillos comunes, de 15 centímetros de espesor, de alguna manera tendríamos que estimar o determinar qué altura van a tener esos tabiques. Entonces, en alguna parte de la documentación tiene que figurar ese dato. ¿Alguien me hizo una consulta? Sí, queda un minuto de clase, ¿nos volvemos a meter después? Sí, dale. Gracias por aportar eso. Ni bien se corte, entramos, igual no queda mucho para terminar la clase. Decía, para determinar la altura del tabique, ¿cómo surge eso? Y bueno, por ejemplo, podría surgir de un dato reglamentario. Ustedes saben a esta altura del curso que hay una altura de tabique, una distancia entre solado y cielo raso reglamentaria. ¿Alguno la sabe? Eso va variando de municipio a municipio, pero hay más o menos un valor reglamentario. ¿Alguno lo recuerda? ¿Lo tiene en mente? 260, profe, creo que era. Ahí me gustó. A ver, ¿algún otro? ¿Le suena ese número?